Bueno, como decía antes, la conferencia de clausura corre a cargo de Antonio Romero, que es en la actualidad el director del área asociativa de la CECA y miembro también del Comité Ejecutivo y del Comité de Dirección. Anteriormente fue miembro del Consejo Económico y Social, subdirector general adjunto de Legislación y Política Financiera de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda. Fue funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Respecto a la formación académica, es licenciado en Ciencias Políticas por la UNED y también licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Nada, quiero, porque no nos habíamos visto anteriormente, agradecer públicamente su presencia. Sé que la agenda era apretada como del resto, pero le agradezco. Y nos va a hablar de la reforma del sistema financiero, un nuevo marco de regulación y supervisión, y le sugiero que, por favor, dedique en torno a 25 o 30 minutos para dejar un espacio de debate. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Quería empezar agradeciendo al Instituto su amabilidad por invitar a la CECA a participar en este acto y, sobre todo, por dedicar un apartado a la regulación, porque, francamente, creo que una jornada dedicada al análisis del sector bancario no puede prescindir de un análisis del marco de regulación en la medida en que constituye ahora mismo uno de los grandes desafíos. Tengo que confesar que hasta este mismo instante tenía dudas sobre si terciar o no participar en el debate que se ha generado en la mesa anterior sobre las cajas de ahorros, en la medida en que, bueno, pues trabajo en la Confederación y además soy responsable del área asociativa, que es la que encarna el espíritu de CECA como asociación de las cajas y, por lo tanto, representante de sus intereses. Como se pueden todos ustedes imaginar, no es la primera vez que me enfrento a un debate hostil para el sector de las cajas de ahorro. No es la primera vez. Aunque sí tengo que confesar que me ha causado algo de sorpresa, porque, bueno, digamos que las cajas de ahorros estábamos en el ojo del huracán a finales del año pasado. Claro, yo trabajo en el sector de cajas y seguramente tengo una imagen distorsionada de la realidad. ¿O no? El hecho es que a finales del año pasado todos los males del sistema financiero español y por extensión de la economía española se centraban en las cajas de ahorros y éramos, o al menos así lo interpretamos, los culpables del incremento de la prima de riesgo española. Y un poco esa fue una de las motivaciones que generó el Real Decreto Ley de febrero, que aquí se ha comentado, y que básicamente lo que hizo fue incrementar los niveles de capitalización exigidos a las cajas de ahorros básicamente hasta el 10% de capital principal. Y eso sirvió para relajar la presión sobre la prima de riesgo. Realmente fue una medida útil en ese sentido. O sea, objetivo cumplido. El problema es que la prima de riesgo continuó sufriendo tensiones y ya no se podían achacar a las cajas de ahorros. Y en verano el Gobierno sacó pues otra medida, como fue nada menos que la reforma constitucional. Una reforma constitucional hecha en agosto que trataba también de limitar esas tensiones de la prima de riesgo. Y, bueno, pues hoy la prima de riesgo anda por los 450 puntos básicos aproximadamente, ¿no? Con eso quiere decir que, bueno, que nosotros habíamos visto una cierta evolución del debate, las cajas habíamos estado en el ojo del huracán y nos habían dejado cierta libertad o cierto respiro, pero cuando acudo pues a un debate como este veo que no, que realmente las cajas seguimos estando en la pomada, ¿no? Bueno, se han dicho muchas cosas, tampoco es cuestión de entrar en todos los puntos, supongo que con esto también doy pie a que haya un debate posterior donde podemos profundizar, pero bueno, simplemente quería apuntar 2 o 3 ideas. En primer lugar, sobre la cuestión del modelo y si el modelo de caja es intrínsecamente mejor o peor que el modelo bancario basado en sociedades anónimas. Si se mira en términos de los requerimientos de ayudas públicas que los sistemas financieros europeos han pedido o han necesitado, mejor dicho, pues francamente no se puede extraer una conclusión clara. Porque efectivamente podemos estar de acuerdo en que 25.000 millones de euros son las necesidades de capital del sistema financiero español. Es una cifra bastante, en mi opinión, bastante acertada o bastante ajustada a la realidad. Es decir, estamos hablando de un 2,5% del Producto Interior Bruto de España. Ya no sé si se van a requerir otros 20.000 millones, pero bueno, estamos hablando de un entorno entre un 2,5–3% del Producto Interior Bruto. En un país como Dinamarca, donde por cierto no existen cajas de ahorros, las ayudas públicas que ha necesitado el sistema financiero ascienden a más del 25% del Producto Interior Bruto.
en Alemania es del 6%, en el Reino Unido es del 11,5%, insisto, en términos de Producto Interior Bruto. Por tanto, no creo que exista una relación directa o absolutamente unívoca entre modelo bancario y eficiencia. Francamente, no lo creo. Insisto, creo que las cifras que revelan las ayudas públicas concedidas, pues lo pone de manifiesto. Se ha hablado también de la rapidez con que se está llevando a cabo la reestructuración y se ha dicho que se está llevando a cabo con lentitud. Con independencia de cómo marche cada proceso en concreto, cada proceso de integración, que efectivamente alguno pueda arrastrar más o menos lentitud, lo cierto es que en 18 meses, hace 18 meses, en mayo del año pasado, se produjo el primer proceso de integración que vivió el sector de cajas de ahorros, a finales de mayo, es decir, hace un año y medio aproximadamente, un poco más. En esos 18 meses, el número de cajas de ahorros se ha reducido de 45 a 15. El tamaño medio de una caja de ahorros se ha multiplicado por 3, hasta llegar a los 85.500 millones de euros. Nos dijeron que para competir necesitábamos un tamaño mínimo de 50.000 millones y se ha llegado a 85.500 millones. En estos 18 meses se ha llevado a cabo un extraordinario esfuerzo de eficiencia. En estos 3 últimos años, por ejemplo, cada día se han cerrado 2 oficinas de cajas de ahorros. Cada día 2. Se ha reducido un 15% el número de oficinas y un 12% el número de empleados. En julio de este año, solo 6 meses después de que el ordenamiento jurídico se reformara para hacerlo posible, 3 cajas de ahorros salieron a bolsa a la vez, en el mes de julio. Cuando en unas condiciones de mercado absolutamente devastadoras y que han frustrado otras operaciones de salida a bolsa también muy sonadas. Estas 3 entidades, por cierto, en activo suponen más del 50% del sector, es decir, más del 50% del sector está ya cotizando en bolsa. Por lo tanto, creo que desde cierto punto de vista es injusto que se nos achaque lentitud en el procedimiento, insisto, sin perjuicio de que algún proceso concreto requiera de más velocidad. Creo que estamos ante la única reforma estructural que ha vivido la economía española, o por lo menos la que ha ido más lejos. Ningún otro sector productivo en España durante estos últimos meses ha vivido un proceso de reestructuración tan intenso y tan rápido como han experimentado las cajas de ahorros. Por tanto, yo sí quiero aquí, en este foro, invocar el valor añadido y el esfuerzo que ha supuesto para el sector llevar a cabo esto. Y por último, se ha hablado también de nostalgia. Tampoco creo que sea el enfoque adecuado, francamente. Las cajas de ahorros han creado bancos porque no tenían otra forma de progresar. Su modelo jurídico, basado en fundaciones, les impedía capitalizarse. Han tenido que crear esos bancos para poder salir a bolsa, para poder apelar a los mercados internacionales y poder obtener los recursos necesarios. No había otra solución, francamente, si queríamos contar con un sistema financiero en España sólido y solvente. Pero el error está, en mi opinión, en identificar caja de ahorros con fundación. El modelo fundacional había incurrido en deficiencias que se han puesto aquí de manifiesto, de politización, de fallos en la supervisión de los gestores. Gestores, por cierto, absolutamente intercambiables con los bancos, es decir, los gestores de las cajas provenían del sector bancario y al revés. Evidentemente ha habido fallos y las últimas reformas han tratado de corregir esos fallos. Pero, insisto, el error se trata en identificar caja de ahorros con un modelo fundacional que ya no tenía sentido mantener. Caja de ahorros no es tanto un modelo corporativo concreto, una caja de ahorros es un modelo de negocio. Un modelo de negocio orientado al cliente minorista, comprometido con el desarrollo local, que invierte en el desarrollo de los territorios, que lucha contra la exclusión financiera y que mantiene esa obra social. Y esos elementos no tienen por qué perderse en este proceso de transformación que han vivido las cajas de ahorros. Y lo dejo así apuntado deliberadamente, seguro que esto genera debate posteriormente, pero desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros creemos que los elementos verdaderamente centrales de las cajas de ahorros, que son esos que yo he dicho ahora, lucha contra la exclusión financiera, obra social, compromiso con el desarrollo local, no dependen tanto de un modelo corporativo, de un modelo jurídico, como de una vocación de negocio que entendemos no tiene por qué perderse. Bueno, y ahora sí paso a la presentación que me correspondía, que es la identificación o aportar reflexiones sobre el marco de regulación y supervisión que se nos echa encima. Todas las reflexiones, todas las iniciativas que yo les voy a citar, tratando de ceñirme al horario que se me ha concedido, el que me quedan solo ya 23 minutos,
parten de una convicción, y es que la crisis ha puesto de manifiesto fallos en la regulación. Se trata de una convicción compartida prácticamente por todos los agentes del mercado, pero sobre todo por los políticos. Y, de hecho, al máximo nivel, las reuniones del G20 han activado una nueva agenda regulatoria a nivel internacional. Y esta realidad se puede sintetizar muy bien en una frase que pronunció el comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea, el comisario Barnier, cuando ante el Parlamento Europeo dijo que durante su mandato ningún agente financiero, ningún mercado financiero y ningún producto financiero quedaría sin regular. De manera que, insisto, se trata de la revisión integral y total del marco regulatorio de las entidades financieras. Y podemos estructurar ese contexto regulatorio nuevo en 4 grandes apartados. Una nueva, y sobre todo en Europa, una nueva arquitectura de supervisión, un nuevo régimen prudencial, un nuevo marco para la comercialización de productos, o mejor dicho, un nuevo marco de relación de la entidad financiera con su cliente y un nuevo modelo de responsabilidad y de gobierno corporativo. Por lo que respecta a la arquitectura de supervisión, la principal novedad, como es bien sabido, se halla en la creación de autoridades de supervisión. Lo que las instituciones europeas detectaron inmediatamente es que en Europa había faltado coordinación en los mecanismos de supervisión de las entidades financieras. Había instrumentos, lógicamente, para esa coordinación, pero eran absolutamente insuficientes. Y lo que hicieron fue crear 3 autoridades, con este nombre además, 3 autoridades de supervisión para el mercado bancario, el mercado de valores y el mercado de seguros. Y desde el 1 de enero vienen funcionando ya estas 3 autoridades, además con cierto protagonismo. Por ejemplo, la ESMA, la Autoridad de Mercados de Valores, ha cobrado recientemente protagonismo en la medida en que se le ha asignado a ella la supervisión en Europa de las agencias de calificación de riesgos que actualmente están siendo sometidas a un proceso de revisión de su normativa. O, por ejemplo, la EBA, la Autoridad Bancaria Europea, que ha sido el organismo que ha liderado los famosos ejercicios de estrés a los que luego me referiré. ¿Qué reflexiones nos merece esto para nuestro sistema financiero, para el sistema financiero español? Pues, en mi opinión, 2. La primera de ellas es que se ha producido un desplazamiento de los centros de toma de decisiones en el ámbito regulatorio. Es decir, lo que se decide en Madrid ya no es tan importante como lo que se decide en Bruselas, sede de la Comisión Europea, o en Londres, sede de la Autoridad Bancaria Europea. Y, por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos como entidades financieras y como asociaciones y en general como comunidad financiera a gestionar una situación nueva. Tenemos que relacionarnos con autoridades que están lejos, que están en Londres, que no hablan nuestro idioma, que no nos conocen y que en muchos casos tampoco nos entienden del todo. Y segundo, tenemos que repensar el sistema de reparto de competencias de supervisión financiera que tenemos en España. Algunos episodios han puesto de manifiesto que existe un lío tremebundo sobre si tiene que supervisar el Estado, el Banco de España o las comunidades autónomas. Eso no nos lo podemos permitir tampoco como sistema financiero. Tenemos que caminar hacia un modelo más integrado en el que y esta ya es mi opinión, en el que la supervisión recaiga sobre todo en el Banco de España por ser esta institución la que participa en los organismos europeos de toma de decisiones. Esta nueva arquitectura de supervisión se está concretando en una multiplicidad de iniciativas para la armonización de criterios, principios, orientaciones, prácticas supervisoras. Y tenemos iniciativas para armonizar, por ejemplo, desde la información que se tiene que remitir a los supervisores hasta la información que tiene que proporcionarse a una persona, un inversor que compra un fondo de inversión. Todas estas cuestiones están siendo objeto de armonización por parte de esta multitud de autoridades que están surgiendo en el seno de la Unión Europea. La reflexión que quiero lanzar aquí muy rápidamente es que nuestro sistema nacional es incapaz de absorber con la rapidez y la agilidad necesaria esa avalancha normativa que nos viene de Bruselas. Y la prueba del 9 de esto es que incurrimos sistemáticamente en retrasos en la transposición de directivas. Prácticamente todas las directivas en el ámbito financiero que se aprueban en España se incurre en retrasos a la hora de transponerlas y aplicarlas a nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos que buscar fórmulas que aceleren nuestro proceso interno de toma de decisiones.
Desde el punto de vista macroprudencial, no ya desde el punto de vista de la supervisión financiera, sino desde un punto de vista más macro, también se han adoptado algunas iniciativas, concretamente la creación de la conocida como Junta Europea de Riesgo Sistémico. Es una autoridad también nueva que empezó a funcionar el pasado 20 de enero y cuyo objeto es, por entendernos rápidamente, identificar burbujas y prevenirlas y solucionarlas. En definitiva, prevenir y mitigar los riesgos sistémicos para garantizar la estabilidad del sistema financiero de la Unión Europea. Por ahora ha adoptado un papel discreto, se oye muy poco hablar de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, pero bueno, de hecho lo que se espera de ella es que prevenga futuras crisis, no tanto ya que solucione esta en la que vivimos actualmente. También en el ámbito macroprudencial conviene hacer referencia a los stress test, ya llevamos 2 o 2,5 según se mire, esos ejercicios a los que la Autoridad Bancaria Europea ha sometido a la industria financiera europea. La reflexión que cabe también citar aquí, de nuevo como sistema financiero nacional, es por qué España somete a stress test al 95% de su sistema financiero y Alemania solo al 50%. ¿Por qué todas las cajas de ahorros españolas han estado sometidas a este ejercicio de estrés y ninguna caja de ahorros alemana ha estado sometida a este mismo ejercicio? Es importante, es crucial que nos pongamos de acuerdo no ya en la metodología, que también, sino en el ámbito de aplicación, porque es indicativo de hasta qué punto nos creemos o no realmente la utilidad de este tipo de ejercicios. Es importante, por lo tanto, homogeneizar el perímetro de las entidades que son evaluadas por parte de la Autoridad Bancaria Europea. Y también en el ámbito macroprudencial querré destacar el tratamiento que están mereciendo las entidades sistémicas. Las entidades sistémicas, las grandes entidades, por tamaño, por complejidad, aquellas que se consideran que por estas circunstancias pueden afectar a la estabilidad global del sistema financiero, cuando no al sistema económico. En este caso, lo que se está diseñando es un marco específico para ellas que va a consistir básicamente en exigencias adicionales de capital en función del riesgo específico que cada una de ellas tenga. Y así, pues estas entidades tendrán un recargo en las exigencias de capital de entre el 1 y el 3,5% aproximadamente, insisto, en función del riesgo que presente. Bueno, pasamos a otro ámbito dentro de la arquitectura de supervisión que hemos denominado sostenibilidad. Y aquí, bueno, pues hemos incluido distintas iniciativas que tratan de prevenir futuras crisis, de evitar pánicos bancarios como consecuencia de la crisis actual, o bien también de tratar de hacer que el sistema financiero contribuya al esfuerzo que ha supuesto para las arcas públicas su rescate. Tenemos, por ejemplo, los impuestos al sector financiero. Hay en marcha distintas iniciativas en esta materia. La que está más avanzada, y de hecho hay una propuesta ya de directiva sobre la mesa, es la creación de un impuesto a las transacciones financieras que gravaría cualquier tipo de transacción sobre un instrumento financiero. Es una propuesta además reciente de finales de septiembre de este mismo año. Con esta propuesta, Bruselas espera recaudar 55.000 millones de euros. Es una especie de rescate de la vieja idea de la tasa Tobin. Bueno, digamos que esto se enfrenta a un problema muy importante y de difícil solución, que para que realmente esta medida tenga eficacia debería implantarse a nivel global, no solo a nivel europeo. Y por otro lado, se enfrenta a un problema también institucional en la medida en que las propuestas de carácter fiscal requieren unanimidad en la Unión Europea para ser adoptadas. En estos momentos la unanimidad, francamente, es casi una utopía en el seno de la Unión Europea, ¿no? En cualquier caso, desde la CECA no vemos con buenos ojos la creación de este tipo de impuestos, en la medida en que, en última instancia, son figuras impositivas nuevas que lo único que pueden hacer es, digamos, repercutirse en el cliente vía precios. Quizá una solución que nosotros hemos sugerido ya a nuestras autoridades que exploren es suprimir la exención del IVA de que gozan la prestación de servicios financieros, en la medida en que el IVA es un impuesto armonizado, es un impuesto neutral desde el punto de vista técnico, muy conocido, y que seguramente puede cumplir mejor la función que se le pretende asignar a la revisión de esta fiscalidad del sistema financiero europeo. También existen iniciativas para la resolución de crisis transfronterizas. Se ha lanzado por parte de la Comisión Europea
una propuesta de marco de resolución de crisis con el objetivo de proporcionar a las autoridades instrumentos para la intervención temprana de entidades con problemas y proporcionarles mecanismos para su resolución. En España, francamente, ya hemos avanzado mucho con la creación, por ejemplo, del FROP o también el papel que se ha atribuido al Fondo de Garantía de Depósitos en la resolución de crisis o de entidades con problemas de saneamiento. Y, por último, el Fondo de Garantía de Depósitos. En los primeros meses de la crisis, cuando empezaron a aparecer episodios de pánico bancario, las autoridades europeas reaccionaron con rapidez e incrementaron la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de los 20.000 euros adicionales hasta 100.000 euros por cliente y depósito. En estos momentos se está tramitando una segunda reforma de la Directiva de Fondo de Garantía de Depósitos con el objetivo de que estos fondos tengan una financiación previa, es decir, ahora mismo existen dos modalidades de Fondo de Garantía de Depósitos, aquellos que ya tienen una dotación prevista para el caso de que sea necesario actuar rápidamente y otros que, en el caso de que sea necesario, recaban los fondos a las entidades que participan en el fondo. Bueno, pues de lo que se trata es de generalizar el primero de los esquemas, que los fondos dispongan de recursos para actuar con inmediatez. Y hasta aquí el capítulo dedicado a la arquitectura de supervisión. Por lo que se refiere al régimen prudencial, bueno, pues aquí, lógicamente, es necesario referirse a Basilea III y al proceso de transposición de Basilea III al ordenamiento jurídico europeo, que es el proceso conocido como CRD4, la Directiva de Requerimientos de Capital, la revisión número 4 de esta directiva. La idea es que la directiva se apruebe a lo largo del año que viene y empiece a ser aplicable el 1 de enero de 2013. Nosotros hemos identificado algunos problemas que plantea esta directiva, como por ejemplo el tratamiento de las participaciones industriales, el ratio de apalancamiento, los ratios de liquidez, pero me voy a referir a un solo tema, dado que tengo muy poco tiempo, que también se ha citado aquí antes en esta misma mesa, y es la identificación de los activos ponderados por riesgo. Como se ha dicho, el cálculo de los requerimientos de capital no se basa en los activos totales, sino en los activos ponderados por riesgo. Bueno, a la hora de calcular esos activos ponderados por riesgo nos hemos encontrado con que existe mucha disparidad. Hay muchas discrecionalidades nacionales que hacen que los activos ponderados por riesgo varíen mucho de un país a otro y eso lógicamente afecta a la cifra de capital que se te exige para poder operar. Hemos escogido una muestra de 12 entidades sistémicas, además de toda la Unión Europea, y nos hemos encontrado con que las entidades con unos activos ponderados por riesgo mayores y, por tanto, con unos requisitos de capital también mayores, son las entidades españolas. Para poner nombres y apellidos, el BBVA, de esas 12 entidades que constituyen la muestra, el BBVA tiene unos activos ponderados por riesgo que equivalen al 56% de sus activos totales. Es de las 12 entidades la entidad con mayor índice. El Deutsche Bank y, bueno, volvemos a hablar de Alemania, esa cifra es del 13%, lo que, lógicamente, supone una distancia muy considerable. Es necesario, por lo tanto, que nos centremos no solo en armonizar el numerador del ratio de solvencia, es decir, el capital, que es lo que puede computar y hasta qué punto, como también el denominador, los activos ponderados por riesgo. También nos preocupa en este punto el tratamiento que se da a las pymes, a la financiación de pymes. Nos preocupa desde CECA que la Basilea III y la revisión de la Directiva de Requerimientos de Capital afecte negativamente a la financiación de las pymes, en la medida en que pueden tener un tratamiento no muy ventajoso a efectos de exposiciones y de ponderaciones. De hecho, hemos elaborado un estudio que pone de relieve el impacto que puede tener el Basilea III en la financiación de las pymes en España. Hemos llegado a la conclusión de que incrementos, por ejemplo, del 15% en los requisitos de capital exigidos pueden llegar a suponer una caída del 9% del crédito concedido a pequeñas y medianas empresas. Esta cifra varía en función de la tipología de entidad y su vocación de negocio, pero en cualquier caso lo que hemos identificado es este impacto negativo y estamos proponiendo a nuestras autoridades medidas para flexibilizarlo. Bien, el marco de comercialización de productos. En este punto se produjo en un momento dado, en el año 2004, un punto de inflexión
muy evidente en la regulación, en el marco regulatorio. Se aprobó una directiva, la Directiva de Mercados e Instrumentos Financieros, que ya está incorporada en nuestra Ley del Mercado de Valores, que modificó radicalmente el marco, el paradigma de relación de las entidades financieras con sus clientes. Y es que esta directiva hizo que un principio que podemos considerar básico o fundamental, como es que en las relaciones con el cliente, por encima de todo, priman los intereses del cliente, este principio se elevó a rango de ley. Es decir, es ya una obligación legal para todas las entidades financieras. Y eso se concreta, ese principio general se concreta según la MiFID, que básicamente regulaba la prestación de servicios de inversión, la comercialización de productos de inversión, pues se concreta en la necesidad de conocer al cliente, de conocer cuáles son sus necesidades, su vocación inversora, si es un cliente arriesgado o no, y sus conocimientos. ¿De acuerdo? Y sobre la base de ese conocimiento del cliente, ofertarle el producto que mejor se ajuste a sus necesidades. Ese es, digamos, el cambio trascendental que supuso MiFID, esta directiva, en el ámbito de la comercialización y, por lo tanto, en el marco de relación entre las entidades y sus clientes. Bueno, pues este modelo es el que se está generalizando en todos los mercados de inversión, mercados de financiación, mercados de seguros. Y así tenemos iniciativas como la de los productos llamados de inversión minorista empaquetados, los PRIPS, que son básicamente depósitos estructurados, derivados. Se trata de también definir un marco de protección para esos productos. Tenemos en marcha una revisión de la MiFID para intensificar tenemos novedades en el ámbito de los fondos de inversión, en la UCITS, la directiva UCITS, y tenemos también novedades en el ámbito de las infraestructuras de mercado. EMIR son las siglas del Reglamento sobre Infraestructuras de Mercado Europeo, que básicamente se orientan hacia la negociación de los derivados OTC para que sean compensados a través de cámaras de compensación centralizadas. En el ámbito de la comercialización de productos de financiación tenemos la Directiva de Crédito al Consumo y una directiva para préstamos hipotecarios, la Directiva de Contratos de Crédito de Bienes de Uso Residencial, y que introduce el concepto de préstamo responsable en la concesión de este tipo de hipotecas, de préstamos hipotecarios. Dos reflexiones muy rápidas sobre este nuevo marco de relación con el cliente. En primer lugar, todas estas novedades normativas suponen costes nuevos para las entidades. Tenemos que ser conscientes de eso y cuantificarlo en la medida de lo posible. Por ejemplo, la FSA, que es la autoridad financiera británica, calculó que la MiFID costó solo a la industria británica 1.300 millones de euros. Pensad que es necesario hacer modificaciones en los sistemas informáticos, formar a plantillas, etcétera, etcétera. Es un coste elevado. Y segunda reflexión, en la medida en que los productos están cada vez más regulados, pues eso lleva a una estandarización de los productos, a una comoditización, si se me permite la expresión, de esos productos, de manera que eso dificulta las estrategias de diferenciación de oferta por parte de las entidades financieras. Y eso, lógicamente, nos lleva a buscar nuevos factores diferenciales, un mejor servicio al cliente, proximidad y también políticas de responsabilidad social corporativa, que es el último bloque al que me voy a referir. Dentro de la responsabilidad social corporativa, pues me voy a referir a los siguientes apartados. En primer lugar, la iniciativa para el diseño de una cuenta de pagos básica. Existe preocupación en Europa por el acceso de amplias capas de la población a servicios financieros básicos. Hay países como Letonia, en el que el nivel de bancarización es solo del 52%. En Grecia es el 72%. En Italia es el 84%, en España es el 97%. El 97% de la población española está bancarizada. Por tanto, este problema no es tan acuciante en España, pero sí quizá en otros países europeos, de ahí que la Comisión Europea esté proponiendo el diseño de un producto a precio razonable que se denomina cuenta de pagos básica. La educación financiera, hay iniciativas muy interesantes en ese sentido, y la información no financiera. Junto con la información financiera es necesario trasladar a los inversores, a la comunidad financiera, las políticas que cada entidad lleva a cabo en materia ambiental, en materia social, en materia de gobierno corporativo. Y de lo que se trata no es una mera juxtaposición de esa información, sino que esa
esa actividad social, ambiental que llevan a cabo las entidades esté realmente engarzada con la actividad financiera. Ese es el objetivo final que se persigue con las iniciativas de publicación de información no financiera. Y por último, en el ámbito del gobierno corporativo tenemos que hablar de las remuneraciones. Pues en este punto se han adoptado muchas iniciativas también en los últimos meses. El objetivo final es que haya una absoluta alineación del comportamiento de los directivos con los objetivos de la entidad, de manera que las prácticas remunerativas no incentiven la asunción excesiva de riesgos. Y, por último, en el ámbito del gobierno corporativo, las principales preocupaciones sobre la mesa se refieren sobre todo a la composición del Consejo de Administración, que haya una adecuada diversidad en su composición, diversidad de género, diversidad de procedencia incluso geográfica, de procedencia profesional, etc. Y para tratar este tema tenemos un libro verde de la Comisión Europea, tenemos medidas incluso en la CRD4 y también por parte de la Autoridad Bancaria Europea. Y termino ya con algunas reflexiones ya generales. Es importante que dentro de esta mare magnum, de este tsunami regulatorio, disfrutemos, aunque sea brevemente, de algunos momentos de permanencia o de estabilidad. No es conveniente que cada 6 meses nos estén cambiando las cifras, los requerimientos de capital, ahora al 8, ahora al 7, ahora al 9. Es importante para calmar a los mercados y para que las entidades financieras se asienten y empiece a fluir más adecuadamente el flujo de crédito a la economía. Es necesario que gocemos de estabilidad, no vivir en esta provisionalidad regulatoria permanente en la que vivimos, esta tensión. Y segundo, ¿qué subyace, como ya reflexión final que dejo también sobre la mesa, qué subyace en estas iniciativas? Pues me voy a referir a un comentario que una vez me hizo un responsable del Banco de España. Cuando le invitamos a CECA a participar en una jornada sobre Basilea III y los nuevos requerimientos de capital, y esta persona, este responsable, nos contó las nuevas exigencias de capital, de liquidez, de apalancamiento, estructurales, etcétera, pues le preguntamos si después, cuando estuviera aprobada esta normativa, pues las entidades financieras íbamos a poder ganar dinero con todos los requerimientos que nos ponían, ¿no? Y bueno, la respuesta fue que sí, pero que ganaríamos menos dinero y que en última instancia lo que se persigue es que el negocio financiero, el negocio bancario, vuelva a ser un negocio aburrido. Es decir, un negocio en el que las entidades financieras recuperen pues la función inicial para la que están diseñadas, que es su labor de intermediación financiera, la de poner en contacto personas que cuentan con excedentes de ahorro y distribuir ese excedente de ahorro a proyectos de inversión que generen riqueza, generen empleo y generen bienestar. Así que no sé si nos espera en el futuro un negocio o no más o menos aburrido, pero puede que en el fondo esa sea la intención que tienen nuestros supervisores. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.